Vamos a hablar de algo que no quiere hablar el pueblo de Israel. Ok, yo no tengo nada en contra de Israel. Esto lo hago para que todos nos ayudemos, ok. Vamos a aclarar la información porque andamos perdidos y esto no nos conviene, ok. El pueblo de Israel dice que se construyó el primer templo y segundo templo y falta un tercer templo, ok. Pero si vamos a ser legales en la legalidad, ya han habido 3 templos, o sea que el que ellos quieren construir es el cuarto templo y no el tercer templo. ¿Qué no cuentan ellos? Ellos no cuentan la historia de Silo. ¿Dónde es esto en Silo? Esto es en Israel, Señor, esto es en Israel. Aquí fue donde estuvo el primer templo. Entonces ellos no quieren contar este primer templo. Este primer templo existió y existió por varias generaciones, desde que salieron del desierto de Sinaí, después del éxodo, después de salir de allá de Egipto, que vagaron 40 años por el desierto, y se estableció aquí ese primer templo, el tabernáculo. Era una especie de carpa, pero duró varias generaciones, ¿ok? Entonces cuenta. ¿Por qué cuenta? Porque ya les voy a contar qué pasó aquí. Aquí dice, establecimiento de la tienda sobre el tabernáculo como en Éxodo. Entonces, hoy actualmente se consigue esto, una réplica, sinagoga de la aldea de Silo, réplica del antiguo tabernáculo, ¿ok? Y aquí está la entrada de Silo. ¿A dónde queda Silo? Silo queda en Israel, señores. Ahí está, Silo queda en Israel. Silo queda en Israel. Silo está en Israel. Esta punta de lanza que está aquí, esta punta de lanza, es Israel, parece a la punta de la lanza. Entonces esto es Israel y esto aquí es donde estaba Silo. Entonces ellos salieron de aquí de Egipto, navegaron por el Sinaí, recorrieron por aquí y llegan aquí. Aquí se establecen. Y se establecieron aquí y todas estas tribus de aquí de Israel tenían que viajar aquí cada año a llevar un cordero, a llevar una oveja, a llevar palominas, vamos a llamarlo palomas, a llevar tortas, a llevar cosas fritas, cosas sancochadas, a llevar pan sin levadura. Ellos viajaban anualmente aquí donde estaba el asentamiento de Silo a llevar eso. Entonces, ¿quiénes estuvieron ahí? Señores, este es Aarón, el hermano mayor de Moisés. Aarón murió ahí sin tocar la tierra prometida también. Entonces después de él vino a gobernar su hijo Eleazar, porque sus otros 2 hermanos habían muerto. Eleazar gobernó ahí en Silo. Y después de él vino a gobernar Finias. Aquí, cuando estaban ahí en Silo, este profeta Finias mató a un judío, a uno de su misma sangre, y a una mujer moamitas, que los moamitas eran descendencia de Lot, hermano de Abraham. Ok, les digo que todos ellos son familia lejana, pero todos son familia, ok. Él los mata porque Dios los estaba condenando con una enfermedad. Dios les mandó una plaga al pueblo de Israel por estarse mezclando con los moamitas, con la descendencia de Lot, porque Dios no les permitía ligarse a los judíos en aquella época, ¿ok? Entonces, este muchacho entrenó al profeta Eli. Este profeta Finias entrenó al siguiente profeta, que es el profeta Eli. Este es el profeta Samuel, ¿ok? A ellos cuesta seguirle el rastro porque ellos siempre como que tratan de ocultar algo, ¿ok? Pero ya yo estoy acostumbrada a seguirles el rastro. A él lo entrenó el profeta Eli. Y el profeta Eli tuvo 2 hijos llamados Ofinias y Fines, ¿ok? Entonces nos vamos con el profeta Eli que estaba en Silo, ¿ok? Entonces el profeta Eli vivió aquí. De Aarón venimos a Finias. No, de Aarón venimos a Eleazar, de Eleazar venimos a Finias, de Finias venimos a Eli. Eli vivió aquí en este sitio, ¿ok? El profeta Eli vivió aquí, tuvo 2 hijos. ¿Qué empezó a pasar aquí?
que ellos, los hijos de Eli, empezaron a profanar el templo. Los hijos del profeta Eli empezaron a profanar el templo. Empezaron a tener sexo en el no donde estaba el arca de la alianza, pero estaba el tabernáculo. Aquí falta información, señores, porque no era estaba el tabernáculo, estaba el arca de la alianza, estaba el otro santuario, aquí era donde hacían los sacrificios, ¿ok? Aquí alrededor habían otras tiendas, y estaban los hijos de Eli. Y los hijos de Eli empezaron a tener sexo aquí cerca de estas tiendas que habían. En estas tiendas que había empezaron a tener sexo con las muchachas que llegan, ya que eran muchachos jóvenes, no se habían casado, porque los profetas sí se casan y viven ahí con sus esposas y hijos, ¿ok? Entonces las muchachas venían y tenían sexo con ellos aquí. Una quedó embarazada, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Biblia. ¿A qué voy? Yo no estoy juzgando a nadie. Yo lo que le quiero es que ustedes entiendan la gravedad del peligro y que ustedes entiendan a Dios. ¿Por qué Dios en 2000 años no ha levantado ese tercer templo que ellos dicen? Pero para mí es un cuarto templo, ¿ok? Estos muchachos empezaron a tener sexo, hacían fiesta, muchachas que salieron embarazadas empezaron a profanar el templo. Y cuando la gente traía los terneritos, las ovejas, para que los sacrificaran, ellos se agarraban la mejor parte que Dios había pedido para ofrendar. Y estaban haciendo todo este desastre aquí, profanando el templo de Dios. Entonces Dios le habló al profeta Eli y le dijo lo que sus hijos estaban haciendo y le dijo que lo iba a destruir. O sea, en pocas palabras, Dios le dijo al profeta Eli: te voy a matar a ti y a tus hijos. Entonces él, en vez de reprender a los muchachos, no, le siguió alcahueteando a los muchachos. Vamos a hablarlo en criollo y en latinoamericano para que ustedes lo entiendan. Siguió alcahueteando a esos dos sinvergüenzas, siguieron profanando el templo. Dios se iró tanto, entonces la gente se empezó a dar de cuenta que ellos no estaban haciendo los sacrificios, que ellos se quedaban con la mejor pieza, que eso era un burdel ahí. No en el Arca de la Alianza, alrededor del Arca de la Alianza. Esta gente empezó, estos levitas, que es uno de los hijos de Jacob, por eso ellos quedaron como sacerdotes. Estos levitas empezaron también con una prepotencia. Por lo menos el juez Eli era la máxima autoridad ahí. Nadie podía juzgar ni nada. Estos muchachos del hijo de Eli, de los hijos de este señor, empezaban así con toda prepotencia. Nosotros somos los hijos del profeta, del juez. Nadie nos va a poder tocar, hacer nada. Nadie nos va a decir nada ni se va a meter con nosotros. Las personas que ellos tenían a cargo para que recibieran las donaciones y todo eso también se volvieron prepotentes, groseros, porque ellos eran, los que salvaban los pecados del pueblo de Israel, ¿ok? Entonces empezaron con todo eso. La gente empezó a dejar de llevar las cosas a este tabernáculo, a este templo, porque era un templo, porque aquí pasó la generación del hijo de Aarón, que era hermano de Moisés, pasó su hijo, vino el otro muchacho, 4 generaciones con Eli. Vino Eleazar, Finias, Eli y los hijos de Eli que también crecieron. Entonces Dios, en esta rabia, en esta ira, para cumplir y sacar este desorden que tenía aquí, esta decadencia que había aquí ya. Entonces aquí, en esta área, Dios mandó los filisteos a pelear contra ellos. Dios levanta. Había un infiltrado dentro de Silo, aquí dentro, un infiltrado con el profeta Eli, que se molestó mucho de cómo el profeta Eli era de alcahuete y sinvergüenza, lo que llamamos en la actualidad. Y este muchacho era un infiltrado, era como ese anticristo infiltrado en el templo, ¿ok? Infiltrado ahí entre ellos, pero él era filisteo, era un príncipe filisteo. Y se dio cuenta de todo y cómo atacar a los israelitas, al pueblo de Israel. Y se levantaron y lo atacaron. Y aquí murieron 4,000 hombres. Pero él era en esa ira, en esa promesa de Dios que le dijo al profeta Eli que iba a matar sus hijos, que iba a acabar con ellos y con él. Que ellos no verían una siguiente generación, ¿ok? Entonces aquí vienen
y mueren 4,000 hombres en la primera guerra, en la primer combate, en la primera entrada a pelear con los filisteos, mueren 4,000 israelitas, 4,000 judíos, ¿ok? Ellos pierden, y cuando ellos ven que pierden, mandan a buscar el arca de la alianza que estaba en el tabernáculo a que la llevaran al campo de batalla. Y entonces ahí es donde Dios saca a los 2 hijos del profeta Eli, porque mientras hubieran estado dentro del tabernáculo no los iban a poder tocar. Y él le prometió al profeta Eli que ellos 2 morirían juntos, ¿ok? Entonces Dios, para poder sacar a esos muchachos del tabernáculo y llevarlos al campo de batalla, el pueblo de Israel, el sobrante que quedó, pidió que trajeran el arca de la alianza al campo de batalla. Entonces ellos llevan el arca de la alianza al campo de batalla, van estos 2 muchachos, los hijos de Eli, y aquí son atacados por los filisteos. Mueren por los filisteos estos 2 muchachos, le llevan la razón a Eli, al profeta Eli. Él muere de un infarto, él muere con la noticia, y luego entran los filisteos y acaban con todo esto, ¿ok? Acabaron con todo esto y se llevaron el arca de la alianza a los filisteos, ¿ok? Ahí es donde viene la otra parte de que el arca de la alianza tuvo con los filisteos y su... Entonces, para que vea, esta es la manera de que Dios le pone orden al pueblo de Israel cuando falla. Y aquí hubo 4 generaciones con ese templo y ellos fallaron. Entonces, este templo cuenta como un primer templo, ¿ok? Porque aquí la gente fue a llevar donaciones. Aquí la gente llevó el diezmo, llevó las vacas, los becerros, los cabritos, machos cabríos, sin pinta, con pinta, puros. Llevaron palomas, palomines, como le llaman en esa época, llevaron comida frita, asada y sancochada, llevaron torta, pan. Y de esa comida tenían que alimentar a los levitas, ¿ok? Un sobrante que quedaba era para ellos, pero estos muchachos no querían el sobrante, querían la mejor comida, ¿ok? Yo lo que quiero que entiendan es cuando Dios se enfada con el pueblo de Israel, levanta a otra nación para que venga y los vuelva lo que se llama aquí criollo, los vuelva mierda, ¿ok? Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. De aquí se acaba el templo de sí, se acaba el tabernáculo, y es aquí donde el profeta Samuel, que es el que unge al rey David, el profeta Samuel nace y es lanzado aquí, a este monasterio, a este tabernáculo, para que lo vean así, como un monasterio, un tabernáculo, o a un, cuando uno le decían a los hijos, lo vamos a mandar para un internado. Bueno, el profeta Samuel nace y es traído aquí, y aquí pasa desde niño hasta como los 20 años, pasa aquí, es entrenado por el profeta Eli. Y cuando se lleva el arca de la alianza y destruyen el tabernáculo, lo que era el primer templo, él se queda en el aire, ¿ok? Después el arca de la alianza la tienen los filisteos. O sea, cuando el pueblo judío empieza a profanar el templo de Dios, Dios los destruía. Dios mismo ponía orden, y de esta manera, este es el orden, la limpieza que Dios pone, y no nos gusta, ¿ok? No le gustaba, no, a usted no le, ahorita, año 2024, a usted no les gusta escuchar estas cosas, ¿ok? Usted no, Dios es amor y paz, no, Dios es orden, obediencia y orden, ¿ok? Y amor también cuando le seguimos, misericordioso cuando le seguimos y le obedecemos sus mandamientos, de resto no. Entonces los filisteos llevan el arca y lo ponen en el templo de Dagón. Y Dagón es encontrado en el piso, frente al arca de la alianza, sin manos, sin pies. Y este Dagón que aparece aquí es el mismo Enki Poseidón. Todos los que han estudiado la teoría Anunnaki saben que este es este ser. Enki Poseidón es este mismo ser, ¿ok? Entonces no pueden decir que Dios es Enki o Poseidón, no, porque Dios los creó a ellos, a Enki, Poseidón y a Enlil, ¿ok? Es el creador. Estos son los ángeles caídos, los que hoy conocemos como demonios, esos ángeles caídos que se le revelaron a él. Entonces el Arca de la Alianza, para resumir el cuento, porque lo que me interesa es resumir el cuento de los 3 templos que han sucedido. El primero fue allá en la planicie de Silo. Este es el Arca de la Alianza. Después los filisteos la entregan. Después está en una casa, dura 20 años. Luego está en otra casa, dura 20 años, hasta que llega al segundo templo que la tiene el rey David. Y construye el templo que construye el hijo del rey David, Salomón, ¿ok? Entonces el profeta Eli
el profeta Eli, que había estado allá en Silo, y cuando se llevaron el arca, él era adolescente, era un muchacho como de 20 años. De ahí el profeta, el profeta Samuel, Eli muere ahí. Como es, Eli muere ahí en Silo, el profeta Samuel llega ahí de niño, a los 20 años, como a la edad de 20 años se llevan el arca, él queda sin el arca, sin el templo. Y el profeta Samuel es el que unge al rey David, ¿ok? Entonces este es el rey David. Él nació en el año 1040 antes de Cristo. Entonces el profeta Samuel es el que unge al rey David con aceite cuando tenía 15 años y él es rey hasta los 30 años. Y como 3 o 4 veces intentaron darle un golpe de estado, sin importar que era el ungido de Dios, ¿ok? Y eso del ungimiento de Dios al pueblo de Israel también se lo pasaba. Ya ustedes saben por dónde. Entonces, ¿a qué voy? El profeta Samuel es el que unge al rey David. El profeta Samuel fue el alumno de Eli. Y Eli fue el alumno de Finia. Y Finia fue el alumno de Eleazar. Y Eleazar era el hijo de Aarón. Entonces, ¿a qué voy? El arca rodó y rodó hasta que llegó aquí al rey David. El rey David no le puede construir ese templo a Dios porque Dios le dijo, tus manos están llenas de sangre. Y sin embargo, es lo que le obedeció a Dios y reconstituyó todo lo que era Israel. O sea, David unió todo lo que es Israel, unió todo esto y en hacer esa misión se llenó de sangre y Dios le dijo que no podía construir ese templo porque sus manos estaban llenas de sangre, que lo haría su hijo Salomón, habría un periodo de paz y él lo construiría y no tendría las manos llenas de sangre. Aunque le obedeció a Dios, el rey David también, en pocas palabras, Dios lo condenó, ¿ok? Entonces este es el rey Salomón, hijo del rey David. Y este ya lo ungió el otro profeta porque ya Samuel había muerto. Ahí lo ungió el profeta. Entonces este muchacho fue ungido, también de joven. Le tocó esperar que el rey David muriera para poder gobernar, ¿ok? Y él es el que construye ese que el pueblo de Israel llama, yo no quiero llamar judío, le quiero llamar pueblo de Israel. El pueblo de Israel le llama el primer templo, ¿ok? Que lo construyó el hijo del rey David, Salomón. Entonces Salomón construye lo que yo llamaría el segundo templo, no el primer templo, porque ellos no están contando el templo de Silo, el tabernáculo, ¿ok? No era como llamar actualmente, no era de concreto, por así llamarlo, sino que era tipo carpa, pero allí la gente se sudó el hombro para ir a llevarles esas ofrendas a Dios y pasaron 4 generaciones allí, entonces sí cuenta, ¿ok? Y cuenta porque Dios mandó a destruir eso debido a lo que estaban haciendo, de cómo le estaban profanando su templo. Entonces aquí viene lo que yo llamaría el segundo templo que construyó el rey Salomón. Y aquí es donde instalan el arca, es aquí donde comienzan los sacrificios nuevamente. Y este templo es destruido nuevamente, ¿ok? ¿Por qué ese segundo templo que el pueblo de Israel llama el primer templo fue destruido? Porque este señor se empezó a casar con mujeres, ellos se casaban para tener descendencia y estas mujeres empezaron a profanar ese templo. Esas mujeres empezaron a colocar dioses ahí, empezaron a colocar a Baal. Estas mujeres con que se casó Salomón empezaron a adorar, a colocar imágenes ahí del dios Baal, ¿ok? Ahí adorar, a pedir, a hacerle ritual, ¿ok? Y de ahí también empezaron a adorar a Belcebú, ¿ok? Empezaron a Belcebú. Y también empezaron a adorar a Inanna, a Astarot. Este mismo ser es la misma María Leonza, ¿ok? Es como que yo en ese templo, ¿ok? Es como que el rey Salomón se haya casado con una venezolana. Y esta venezolana empiece a colocar este mismo ser, Astarot, que es la misma Afrodita, la misma Inanna, la misma Venus. Entonces esta misma Inanna, Istar, Astoret, ese mismo ser, Istar, también sale en la mitología Anunnaki. Ese ser es la misma diosa Venus. Mire que está desnuda, siempre sale desnuda mostrando los senos. Esa es la misma diosa Afrodita. Entonces así era la diosa Afrodita para los griegos. La diosa Venus para los romanos. Y la diosa Inanna Istar
para los cananeos, que era el pueblo de Israel, y Istar y Astaró para los Anunnakis, también sale en la teoría Anunnaki. Entonces, esta es la reina María Leonza, que así está representada. Fíjense que es la misma representación de Venus, Afrodita, Inanna, Istar, ¿viste? Siempre sale desnuda, ahí está desnuda. Aquí sale desnuda y de esta forma, y aquí en la actualidad tiene esta otra forma. Entonces ahí tenemos a Istar y a Afrodita, Venus, María Leonza, es la misma entidad, Astoret, Inanna. Entonces así nos engañaron. Entonces esta es la otra representación de María Leonza con el indio Guaycaipuro y el negro Felipe I, lo que sería Belcebú y Baal. Esa es esa trinidad que ellos tienen. Pero aquí nos engañaron con nuestros aborígenes, nuestros antepasados, nuestras razas, ¿ok? Entonces imagínense que el rey Salomón se case con una venezolana y esta venezolana ponga este altar allá cerca de ese templo que tenía el rey Salomón para Dios, coloque a esta entidad y comience a colocar velas, incienso, a fumar tabaco, a bailar tambor, a bajar la india, la negra Francisca, y empiece con toda esa retajila, ¿ok? Entonces esto es lo que hacían esas mujeres que se casaban con Salomón y profanaban el templo de Dios. Entonces esas mujeres empezaron a profanar ese templo, empezaron a adorar a esta Inanna, a Astaró, Belcebú, a Baal, y empezó a pasar lo mismo que pasó en Silo, ¿ok? Empezó a pasar lo mismo, Señor, empezó a pasar lo mismo. Y entonces el rey Salomón le falla a Dios por esta idolatría. ¿Y qué hizo Dios nuevamente? Levantar una nación, levantar a Babilonia. Entonces yo quiero que ustedes entiendan a Dios, yo quiero que ustedes entiendan lo que pasa con Dios y con el pueblo de Israel, ¿ok? Yo quiero que ustedes entiendan la ira de Dios, yo quiero que ustedes entiendan lo que Él hace para que ustedes entiendan lo que está pasando, ¿ok? Y la gravedad de volver a levantar un templo de eso. Esta gente, Salomón le permitía a las mujeres que vinieran a adorar el templo, a poner aquí a Baal, a Astaró, a Belcebú, empezaban a profanar el templo. Estos muchachos empezaban a hacer lo mismo que hacían en Silo, a tener sexo, a mujeres a salir embarazadas de aquí, a bailar, a beber, a profanar las ofrendas y todo ese desastre que Dios nuevamente levantó un imperio llamado Babilonia para que viniera a destruir toda esta profanación y fornicación que había aquí, ¿ok? Y listo, el mismo Dios los mandaba a destruir, ¿ok? Como hizo anteriormente en Silo, ¿ok? Y listo, se acabó la profanación aquí, se acabó. Viene lo que ellos llaman el segundo templo, que yo llamaría el tercer. Esto que ellos llaman el segundo templo, que fue reconstruido por Herodes, fue reconstruido. Este también lo destruyó Dios por la misma vagancia anteriormente. Vamos a hablarle en castellano y latinoamericano para que ustedes me entiendan, pueblo. No estoy juzgando a nadie. Yo quiero que ustedes entiendan lo que realmente pasa, porque nosotros somos humanos, ¿ok? Somos humanos. Entonces, aquí en este segundo templo fue donde estuvo Jesús. Y Jesús dice que cuando llegó aquí lo que había era un periférico, aquí lo que había era un Cenabastos, aquí lo que había era una cuadricentenaria, aquí lo que había era un mayorista, lo que aquí en Venezuela, en Latinoamérica se conoce como el mercado de las pulgas en los Estados Unidos. Aquí lo que había era un mercado de las pulgas. Aquí lo que había era un Cenabasto, una cuadricentenaria, un mayorista. Aquí lo que había era un sitio de compra y venta. Que aquí fue donde tuvo Jesús, se molestó y empezó a destruir todo eso. De ver cómo habían profanado el templo, ¿ok? Y seguía pasando lo de anteriormente en Silo, seguía pasando nuevamente. Empezaban a poner dioses aquí, a Belcebú, a Baal y a Astoret. Empezaban a poner adoración a esa gente. Los levitas vivían aquí adentro con sus mujeres y sus hijos, lo que quiere decir que aquí había sexo, lo que quiere decir que aquí había fornicación, ellos tenían hijos y las muchachas venían a buscar a estos muchachos para casarse con ellos, ya que era
era un buen partido casarse con un sacerdote, ¿ok? Y aquí comenzó a pasar lo mismo. ¿Y qué hizo Dios? Levantó al imperio romano y destruyó esto hace ya, esto fue en el año 70 después de Cristo. Es más, Cristo hasta profetizó que este templo iba a ser destruido, ¿ok? Entonces, esto fue en el año 70. A 2024 le quitamos 70, serían 1950 años o 1946 años. Ok, vamos a redondearlo a 2000 años. 2000 años que Dios destruyó este templo debido a la profanación que se tenía ahí. ¿Qué es lo otro grave que también pasaba aquí? Mire, si este segundo templo, que yo lo llamo el tercero porque el de Silo cuenta, el del Salomón cuenta y el de Herodes cuenta, son 3 templos y el cuarto que quieren construir. ¿Qué pasaba aquí? Aquí había que traer un diezmo. Si esto no hubiera sido destruido, esta gente fuera más rica que la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica, ¿qué ha hecho? Volverse rica, multimillonaria y amasar oro. Y hay gente muriendo en el mundo y esa gente no regala ni una pepita de oro, ¿ok? Esa iglesia está destinada a destruir, a dejar de existir, ¿ok? Esto también estuviera destinado a dejar de existir. Y si la gente ahorita, si esto no hubiera sido destruido y toda la gente siguiera trayendo aquí comida asada, horneada, frita, tortas, panes, aquí se pudriera la comida porque fueran 6 millones de personas llevando comida, ¿ok? Llevando comida para mantener a los levitas, para ofrendar, y esa comida se podriría. Y donde eso salga por las redes sociales, como aquí se desperdicia y se pudre la comida porque es para Dios y no la van a regalar ni donar, esto ya estuviera muy mal ante los ojos del mundo. ¿A qué voy la otra parte? Aquí la gente, si la gente pecaba, traía una ofrenda para que le quitaran el pecado. Si usted fornicaba, traía una ofrenda. Si usted bebía, traía una ofrenda. Si usted le llegaba la regla y no podía entrar al templo y quería entrar al templo, después de los 8 días que le llegara la regla, usted tenía que traer unas palomas, 2 palomas para que la mataran, para que la dejaran entrar al templo a pedirle a Dios. Esto, mire, agarraban las palomas y le cortaban la cabeza y la estrellaban contra una pared y llenaban eso de sangre. Imagínese ahorita matando 1 millón de personas, 1 millón de palomas, perdón, para quitar los pecados. Imagínate el sangretero, el poco de sangre que hubiera en el piso y que eso salga por las redes sociales. La gente trayendo 1 millón de cabritos, de terneros, de machos cabríos, de machos puros para sacrificar aquí la chorrera de sangre. Imagínese ahorita 1 millón de personas diario o mensual haciendo eso. El chorrero de sangre, donde eso salga por las redes sociales, ¿ok? En la actualidad. Imagínate que este templo no lo hubieran destruido y esto estuviera sucediendo. Imagínate que los levitas, para poder entrar aquí adentro, tenían que salpicarlos con sangre y aceite y echar sangre en el piso. Imagínense donde graben a esos levitas haciendo eso, manchados de sangre. ¿Cómo quedaría esto ante el mundo ahorita? Dios destruyó esto hace 2000 años y Dios es el que tiene que dar la orden de levantar esto, no un Mesías. El pueblo de Israel tiene que pedir una señal. Si aparece ese Mesías, tiene que pedir una señal. Que el lunes, el domingo en el cielo se vea en las nubes el templo. El segundo día, el lunes, se vea en el cielo el arca de la alianza. Y el tercer día que se vea en el cielo los colores en círculo de lo que cargaba el levita. Un círculo blanco, un círculo azul y un círculo de colores y que se vean las 12 piedras de Israel. Y después que tengan el Darín y Turín, este es el Urín y Turín. El Urín y Turín era que ellos le hacían a Dios una pregunta. Entonces con este Urín y Turín, después que lo tenga, le hagan una pregunta a Dios si quiere que él siga con el ritual antiguo de eliminación de pecados a través de matar animales y derramar sangre, ¿ok? Entonces aquí esto es un tablero como eléctrico y va a dar una señal, un color aquí, ¿sí o no? Esto es lo mismo de la película La Matrix, la pastilla roja y azul. ¿Se acuerdan de la película La Matrix, la pastilla roja y azul? Bueno, ese es parecido al mismo Darín y Turín, ¿ok? De ahí lo tuvieron que haber sacado. Entonces aquí preguntarle a Dios si quiere seguir con ese sacrificio como venían o solo quiere
algo que no sea tan, o sea, imagínense, 5 millones, 6 personas, 10 millones de personas matando animales. Ahorita hay 600 levitas para construir ese templo. Entonces aquí donde estuvo en lo que yo llamaría el segundo y tercer templo, y aquí va a ser construido ese cuarto templo, ¿ok? Que Dios en 2000 años no quiere que sea construido y tiene una traba, que esto está bajo el dominio de los pueblos árabes. Y hay que destruir esto para construir ese cuarto templo, no tercer templo, para seguir con lo que venían anteriormente. Y si se vuelven a equivocar, van a levantar la ira de Dios y Dios va a volver a levantar un imperio para que venga a destruir todo eso otra vez, ¿ok? Esta gente, este pueblo tiene que pedir a Dios mucho y pedir lo que se llama una señal, varias señales si Dios quiere esto, porque en 2000 años Dios tiene trancado esto para que esto no suceda y ellos lo quieren hacer. Y esto que se hacía aquí antes le llamamos ahorita brujería. Eso ahorita está penado por la ley, la muerte de los animales. Eso ahorita lo que fuera los satánicos quedarían inocentes ante toda esa masa de sacrificios que se van a hacer para perdonar los pecados de las personas, ¿ok? Por eso Dios tiene trancado esto en 2000 años así y yo creo que lo va a dejar así otro rato más, ¿ok? Entonces yo quiero que ustedes entiendan la gravedad en la actualidad. Si ese templo no hubiera sido destruido y estuviera en pie, Dios estuviera mal parado con todos esos sacrificios, ese sangrero, ese poco de comida, ese poco de corrupción, esa soberbia, esa prepotencia de esa gente porque eran sacerdotes. Ok, así Jesús vino hace 2000 años y lo condenó. Entonces imagínense, yo lo que quiero que entiendan la ira de Dios. Dios ya levantó a los filisteos para que acabaran esto. Dios ya levantó a los babilonios para que acabaran esto. Dios ya levantó al pueblo romano para que acabara esto. No busquen que levante un nuevo pueblo, una nueva nación para que venga a destruir ese cuarto templo, ¿ok? Tengan cuidado con lo que van a hacer porque eso era para el pasado. Hoy en día eso se vería muy mal ante los ojos porque ya hoy sabemos que eso se llama brujería y sacrificio, ¿ok?